Borrado completamente, no tiene minutos, ya ni siquiera es convocado y quizás esta sea la respuesta de sus errores ante El Salvador, ante Panamá y ante Surinam. Nicolas George Hagen tiene una dura competencia y no está teniendo minutos y mucho menos está siendo convocado. Y aparte, el portero titular haciendo este tipo de actuaciones y surge sabiendo que Luis Fernando Tena lo tomará en cuenta para ser el portero titular ante Surinam y ante Panamá en el trébol. La pregunta es, ¿en dónde podría estar Nicolas George Hagen si quiere emigrar? ¿En dónde te gustaría verlo a ti? No me digan que de regreso en la Liga Nacional, sino en qué liga, en qué equipo, porque en el Columbus parece que ya no tiene espacio y sí, hasta cierto punto es bien preocupante. Te invito a que te quedes hasta el final, déjame tu like, tu comentario. Si no estás suscrito, por favor hazlo, que es gratis aquí abajito. Y mi gente, comenzamos. Todos ya sabemos que Nicolas George Hagen será el portero titular de la Selección Nacional de Guatemala para los últimos 2 partidos de la eliminatoria en el mes de noviembre en el trébol. Yo creo que ahí no hay ninguna duda. Si habían dudas en la fecha FIFA pasada, pues se terminaron de despejar cuando Tena, por encima de los errores de Hagen y de las dudas, lo puso a él de nuevo y al final él fue el que atajó contra El Salvador y pues nos trajimos esa victoria a casa que hoy nos tiene con vida y muy cerca de disputar nuestra primer Copa del Mundo en categoría mayor. Pero si vamos a hablar de un tema en específico y personalmente de Nicolas George Hagen, el tema con él y el Columbus Crew es delicado. ¿Y delicado por qué? Porque no está teniendo minutos, no tiene ritmo y es más, ni siquiera es convocado. Y para una muestra, un pequeño botón. Se los dejo a continuación. Aquí a continuación podemos ver cómo este es el último squad list. Digamos que es el último planteo que hizo el técnico de Columbus, Wilfred Nancy, en donde enfrentaba al Cincinnati. Vemos que el primer jugador que aparece es Patrick Schulte, número 28, el portero titular del Columbus, y en los sustitutos no está Nicolas George Hagen, de hecho está Bush, que es el portero que le ha ganado ese lugar a Hagen, el de ser el suplente número 1, pues Bush se lo ha ganado, y pues de ahí los demás jugadores, pero eso no es todo. Pero si usted quiere que nos vayamos más atrás en el tiempo, tranquilamente lo podemos hacer, porque también podemos irnos al partido del Columbus Crew del 18 de este mes, en donde ganaron 3-1, y en las alineaciones vemos que el portero titular es Patrick Schulte, pero si nos vamos a la banca no está el propio Nicolas George Hagen. También si seguimos yéndonos para atrás podemos hacerlo aún un poco más y nos vamos al partido de Orlando City contra el Columbus Crew, en donde en las alineaciones vemos que Patrick Schulte es el portero titular y en los suplentes sigue sin aparecer Nicolas George Hagen. Por otro lado, si quiere que nos vayamos más atrás, imagínese usted, ya llegamos casi a inicios de este mes, vámonos al mes pasado, a septiembre, Chicago Fire contra Columbus Crew, y veamos si por lo menos ahí sí fue convocado. El portero fue Bush, ni siquiera fue Hagen, y en la portería, en más o menos lo que es los suplentes, sí estuvo Nicolas George Hagen, es decir, que prácticamente hasta septiembre nos tenemos que ir para ver a un Nicolas George Hagen convocado, por lo menos con su club. Y minutos, pues vaya a saber usted cuánto más tendríamos que retroceder. Teniendo eso en cuenta, teniendo en cuenta que pues el portero titular no solo fue el que disputó los Juegos Olímpicos con Estados Unidos como portero titular, sino que también es el preferido de Wilfred Nancy, el técnico del Columbus, teniendo en cuenta que ya ni siquiera es el suplente número 1 del club, que solo ha jugado 3 partidos de la MLS en toda la temporada y que es titular nada más y nada menos en la Selección Nacional de Guatemala, y que incluso en los últimos meses se le han visto con errores puntuales, porque hay que recordarse
que también cometió errores ante la selección de República Dominicana, que gracias a la actuación de Olger, a la actuación de Kimi, a la actuación de un impoluto Oscar Santis, nadie se recuerda de eso, pero 2 goles de República Dominicana que nos tenían fuera prácticamente del sueño mundialista fueron parte casi que en un 100% de Nicolas George Hagen. De ahí nos vamos a enfrentar a Copa Oro, donde hace un buen trabajo hasta que se lesiona, y curiosamente ahí nace la figura de quién más, que es Alessandro Navarro, o mejor dicho, Kenderson Alessandro Navarro, que pues sin duda alguna contra Canadá sorprendió, aunque también cometió un errorcito por ahí contra Estados Unidos. De ahí pues se llega a la eliminatoria, donde Hagen comete un error contra El Salvador, comete un error contra Panamá, comete un error contra Surinam y contra la selección de El Salvador. Ya en el Cuscatlán pues no comete un error, pero el que lo salva básicamente es Caballo Morales de la línea, que no se nos olvide. Y a todo esto, pues ya teniendo en cuenta todo este caldo de ingredientes, de contexto, de situaciones, ¿en dónde le gustaría ver a usted a Nicolas George Hagen? Yo le voy a ser bien honesto. Yo quisiera que saliera del Columbus Crew. Yo quisiera realmente que Hagen saliera del Columbus Crew, porque no es un mal equipo, no le dan mala paga, digámoslo así. No es un equipo que lo tenga en un olvido 100%, no es un equipo que no le pague cada mes, o sea, es un equipo extremadamente profesional a un nivel de élite y que por ese lado pues está cómodo Hagen, pero más allá de eso, en cuestión de minutos, no los tiene, en cuestión de confianza ya la perdió, porque se nota cuando ha jugado con Guatemala, en cuestión de confianza con el técnico ya la perdió, porque ahora Bush es el portero que está de suplente en el Columbus Crew, y que yo sepa, Hagen no está lesionado, Hagen no está tocado, simple y sencillamente Bush le ha ganado el lugar, y ahora el primer suplente ya ni siquiera es Hagen, es Bush. Está Schulte, Bush y hasta abajo está Nicolas George Hagen. Honestamente, a mí me encantaría verlo en otro equipo. ¿Qué liga? No lo sé, quizá una de Sudamérica, no la Liga Nacional, eso sí definitivamente no. Quizá la USL, para Nicolas Hagen, quizá para él no sea un territorio atractivo, no sé cómo lo vea él, pero yo sí creo que merece más minutos y merece un club que le dé una regularidad. Porque Nicolas George Hagen ha tenido secuelas en Guatemala por esa falta de regularidad, y yo estoy seguro de que sin esa falta de regularidad quizá nos hubiéramos podido hasta traer incluso una victoria contra Panamá, un empate 0-0 en la primera jornada contra El Salvador, o quizá la victoria ante Surinam por ese despeje al medio que para mí fue una falta de concentración del propio Hagen en la portería. ¿Qué es lo que crees tú? Déjame tu like, tu comentario. Si no estás suscrito, simple y sencillamente por favor hazlo. Y mi gente, nos vemos hasta la próxima y que Dios te bendiga. Chao.